Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es de los evangelios más que conocidos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Un profeta. La gente no piensa que Jesús es el Mesías. Y no lo piensa por una razón, porque la mentalidad de lo que es el Mesías en la gente, influenciada por los fariseos, era un Mesías político, un Mesías rey, guerrero, que luchase contra los romanos y venciese a los romanos. Así que ya veían en Jesús que eso no era. Así que Jesús, en esa mentalidad común, no podía ser el Mesías. Así que ¿quién es? Pues es o Juan el Bautista, esto influenciado por Herodes, que así lo decía: este Jesús es Juan al que yo maté. O también otros decían que Elías el que tenía que venir, el que fue llevado en un carro de fuego y volvería antes que el Mesías. Y es aquel del cual Jesús dirá: Juan es Elías. No es la reencarnación, ni mucho menos, no creemos en la reencarnación, sino en el sentido de que la misión de Elías es la que tenía Juan. Otros que Jeremías, porque también habían unas profecías de Jeremías extrañas, que algunos interpretaban también que tenía que volver, a uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y es Pedro, en nombre de toda la iglesia primitiva, o sea, de los apóstoles y los discípulos, que dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es verdad que no sabemos qué querían decir cuando dicen el Hijo del Dios vivo, porque hasta que no venga el don del Espíritu Santo no acabarán de entender quién es Jesús. Aquí, por Hijo de Dios vivo, ellos deben entender, se supone, pues que tiene todo el poder de Dios, ven que hace milagros, que resucita muertos, que camina sobre las aguas, que separa el viento y el oleaje cuando Él quiere. Ahí está todo el poder de Dios. Solo después del don del Espíritu Santo empezarán a entender que es Dios hecho hombre, que es la encarnación de Dios. Pero eso costará todavía que lo entiendan. Necesitan una plena revelación de Dios. Y así Jesús le responde: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un poco como diciendo: es verdad, lo digo mal, es verdad, aunque no sepas lo que dices, porque eso te lo ha revelado Dios, y es verdad que soy el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo, aunque no lo entiendan todavía. Y así que yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Recordemos que esto es traducción. Jesús no hablaba español ni el griego que se escribe, sino en arameo. Y en arameo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra se dice Pedro y piedra igual, idéntico. Es la misma palabra. Con lo cual tú eres
piedra o roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y aquí vemos claramente que esto es una promesa de futuro. Sobre esta piedra edificaré, te daré, no es de presente, sino de futuro. ¿Y cuando esto se cumple? Pues se cumple, lo vemos bien cuando después de la resurrección se aparece a los apóstoles y le dirá aquello a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. 3 veces se lo dice. Lo está haciendo pastor universal de la Iglesia, lo que llamamos en lenguaje algo más moderno el vicario de Cristo, aquel sobre el cual la fe de toda la Iglesia se apoya porque está puesto especialmente por Dios para el servicio de toda la Iglesia. Y sabemos que el poder del infierno no derrotará a la Iglesia. Y sabemos que estamos bajo Pedro, o sea, bajo el Papa, y el Papa continuará hasta el fin de los tiempos, y la Iglesia continuará hasta el fin de los tiempos, como hoy nos promete el Evangelio. Pero después eso no quiere decir que Pedro sea impecable, ni mucho menos. Fijémonos que justo después Jesús anuncia la pasión y Pedro va diciendo: no, nada de pasión, ¿cómo va a ser eso que tú vas a morir? No, nada. Lejos de mí, Satanás, apártate, Satanás. Y es que el hecho de ser cabeza de la Iglesia, y todavía, aunque oficialmente no lo es todavía, pero incluso después no quiere decir que fuese impecable. Pedro se puede equivocar, y de hecho se equivoca. El mismo San Pablo le recriminará cuando se equivoca haciéndose, no aceptando a los paganos y haciendo un doble juego en un momento, y él lo reconocerá y volverá atrás y se habrá equivocado. Pedro no se equivoca cuando habla en nombre de la Iglesia, sino se equivoca en sus pecados personales, en sus debilidades personales, cuando hace acepción de personas, cuando no está cumpliendo todo lo que Dios quiere, pero no en el fondo de la fe, en lo que enseña como fe auténtica, lo que diríamos hoy, lo que es dogma de fe. Ahí no se puede equivocar, tiene el don de Cristo para no equivocarse. Pero en lo que son las cosas personales se equivoca como cualquiera de nosotros y puede pecar como cualquiera de nosotros. Dios no le garantiza la santidad la de buscar Él, ha de ser fiel. Lo que le garantiza es que detrás de Él estará Cristo para la enseñanza de la auténtica fe, de aquello que es de fe. Dejemos por un momento el texto, porque hoy es un santo importante, San Juan María Vianney, y un santo que tuvo que ver mucho con esta historia del primado de Pedro, aunque él morirá antes de que sea dogma de fe el primado, no el primado, sino la infalibilidad del Papa en 1870, pero sí que es verdad que él tuvo muchísimos problemas con lo que era la Iglesia al principio. Él nace 3 años antes de la Revolución Francesa, en 1786, y de niño empezaron a ver que su parroquia empezaba a cambiar, que venía una serie de gente que dejaba de hablar de los sacramentos, que dejaba de hablar de Cristo, que el cura hablaba más de los compañeros, de la revolución, de la razón, de los valores de la república, y ellos empiezan a ver que aquello no funciona. Y entonces empiezan a ser conscientes de lo que pasa, siendo ya niño, de lo que pasa en ese momento. Ha venido la Revolución Francesa, y después de la Revolución se exige a todos los curas que hagan juramento de fidelidad a la República, donde la República está por encima de Cristo y de la Iglesia. La mayoría de curas no aceptan y son deportados, algunos son ejecutados, otros son deportados, expulsados de Francia, y los que lo aceptan
se quedan en las parroquias y empiezan a predicar lo impredicable. Y es en ese momento que algunos curas buenos empiezan a tirarse al monte, no al monte con las armas, sino con las armas de la verdad y las armas de los sacramentos. Y ellos se dan cuenta de que aquello no es la fe que les han enseñado, dejan de ir a la parroquia, que son los padres de él, son gente cristiana de siempre, buena cristiana, y además llenos de obras de caridad y de misericordia, y deciden pues abrir las puertas a estos curas que se esconden en los montes, hospedarlos cuando pueden y hacer la misa en sus casas. Y así en la casa de él se hace la misa y van a misa en casa, ya no van más a la parroquia, al menos hasta que saquen al cura juramentado y venga un cura normal. De hecho, él hará la primera comunión de escondidas, no hará la comunión en la parroquia, ni muchísimo menos. Y así es una infancia que le hace entender las dificultades con los gobiernos anticristianos de la época. Eso no es solo de ahora, eso es de toda la vida, que siempre ha habido problemas. Él irá creciendo cristianamente, pero con la catequesis por estos curas no juramentados, hasta que volverá a la normalidad en la parroquia, normalidad a medias, y cuando empieza a ser ya algo mayor, le exigen ir a la guerra. Lo alistan como soldado y ha de venir a luchar aquí a España. Es la guerra que llamamos del francés, la invasión napoleónica en España. Y él resulta que ha de ir a pie, es de familia pobre, llega a donde le habían convocado para el ejército y el ejército ya se ha ido. Con lo cual queda como prófugo, buscado por la justicia, con el peligro. El prófugo es pena de muerte, así que se esconde en las montañas, allí estará 2 años hasta que llega el indulto a todos los que nos habían presentado, a todos los prófugos, y vuelve a su ciudad. Y el problema es que quiere entrar entonces en el seminario. El gran problema es que él tiene pocos estudios, entonces lo han de poner a estudiar para ponerse al día, para poder tener el nivel mínimo para entrar en el seminario. Pero cuando entra en el seminario se dan cuenta de que no puede seguir el ritmo. Hay gente que dice, bueno, es que era corto. No era ese el problema. Tampoco es que fuese una gran lumbrera que lo aprendiese todo al momento, pero no era corto ni mucho menos. Lo que pasaba es que en aquellos tiempos la mayoría de los que iban al sacerdocio entraban en el seminario menor. Entraban con 10 años, 11 años, 12 años al seminario. Y entonces cuando entraban en el mayor, sabían latín bien. Y recordemos que en esos seminarios, hasta hace 50 años, no más, todos los seminarios, las facultades eclesiásticas enseñaban en latín. Claro, él sabía latín mínimo, poquísimo, y no se enteraba de nada en las clases, como era lógico. Los que venían del menor lo dominaban perfectamente y no tenían problemas. Así que nació la impresión de que era corto, pero no era eso, es que no había aprendido el latín. Así que fue expulsado del seminario, se habló con el obispo y con clases particulares por parte de su antiguo párroco y otros profesores, del párroco que ya no era juramentado, pues lo ordenaron a una edad muy mayor en aquella época, 29 años. Hoy no sería nada, hoy la mayoría de curas se ordenan con más de 29, pero en aquella época 29 años ya era un viejo para ser cura. Los curas se ordenaban entre 21 y 22 años en aquella época. Lo envían con el vicario, con el párroco que él había tenido, lo envían de vicario, pero estará solo 2 años porque el párroco morirá ya, y entonces le dan una parroquia, que no es parroquia, es ars. Ars era una tenencia. Tenencia quiere decir, simplemente era de otra parroquia, pero como una barriada, un pueblecito lejos de la otra parroquia, donde el cura iba de uvas a peras, allí muy poco, y entonces ya que no saben dónde enviarlo porque no le dan mucha consideración a él,
pues lo envían en esta tenencia, 250 habitantes más o menos, y allí ya le advierte el obispo cuando lo envía que encontrará que allí prácticamente no hay fe, que todo eso está muy muerto a nivel religioso y a nivel de costumbres, pero bueno, que lo envíe allí y que haga lo que pueda. Y allí transformará Ars en un pueblo auténticamente cristiano, lo transformará radicalmente y realmente será modelo de evangelización de cómo se hace en una parroquia. Es verdad que es una parroquia pequeña, después lo harán parroquia a parroquia, e incluso tendrá vicarios siendo tan pequeña, porque llegará un momento en que él no dará abasto a nada. Él solo se dedicará, cuando empieza a hacerse famoso, a decir misa y confesar. Nada más, o prácticamente nada más. Y es que no da abasto. De hecho, irá tan... Bueno, no da abasto porque se nota que ahí hay santidad, se nota que Dios actúa en él, y aunque para muchos valga poco, es un confesor extraordinario, y además la misa de una devoción extraordinaria que llena, y además con una capacidad, un don de Dios en la confesión, donde es capaz de leer las almas y hacer cambiar realmente las almas que van a confesarse con él. Y así dedica muchísimas horas a la confesión cada día, prácticamente lo que no es misa, comer o dormir, que son poquísimas horas de dormir, todo es el sacramento de la confesión, siendo uno de los grandes apóstoles de esta Francia del siglo XIX, muriendo a los 73 años, prácticamente agotado, y es el modelo de los párrocos, y Benedicto XVI quiso que fuese el modelo de todos los sacerdotes. Para nosotros es realmente un modelo, donde se ha de entender que, y esto lo decían también otros santos, sin Eucaristía y penitencia no hay vida cristiana. Así que pidamos al Señor que nos haga vivir bien la misa, la Eucaristía y el sacramento de la penitencia para poder ser cristianos de verdad.